Muy buenos días, hermanos. Comenzamos esta transmisión para ustedes. Los saludamos en el amor del Señor. También a los que nos visitan en la página web, iglesiacristianalaserena.cl. Queremos partir este día domingo orando al Señor. Vamos a cerrar nuestro ojo y vamos a inclinar nuestro rostro y oramos a Él. Señor, te damos las gracias por tener la oportunidad de transmitir una vez más, Señor, poder estar aquí en tu casa, aunque no estemos todos los hermanos reunidos, Señor, pero sabemos que están en sus hogares, Padre, que también nos ven, Señor. Y sabemos, Padre, que todas las cosas provienen de ti. Aún así, las dificultades, Señor, las cosas que se nos hacen difíciles de entender, Señor. Pero aún así tú cuidas de nosotros, Señor, y sabemos que por tu palabra todas las cosas nos ayudan a bien, Padre. Confiamos en ti, Señor, de que tú tienes todo bajo tu control, que las fechas, Señor, de esta pandemia también están, Señor, en tus manos, Padre. Y sabemos que nuestras vidas dependen de ti, Señor. Te queremos pedir por este servicio, Padre, de que tú, como siempre, Señor, obres en nuestros corazones, para que podamos darte gloria con nuestras vidas, Señor, aprendiendo tu palabra y poniéndola, Señor, por obra, para que no seamos solamente oidores, Señor, y Señor, que también podamos ponerla por obra y podamos hacer tu voluntad. Y así, Señor, traer gloria a tu nombre. Te rogamos por este servicio, Señor, de que sea tu palabra hablando, Señor, a través de nuestro pastor, que tú te lleves de nuestros corazones, Señor, toda maldad, todo lo que a ti no te agrada, Padre, que nos limpies, Señor, para recibir tu palabra, se guarde en nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo obre, Señor, a través de ella. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una alabanza. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Y tú eres más grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, de tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos, porque eres más grande y digno de alabar, porque eres más grande y digno de alabar. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor en este domingo 14 de febrero, aniversario de mi tierra natal, Antofagasta. Un saludo a todos mis hermanos de Antofagasta, a toda la gente de Antofagasta. Y también un domingo que vamos a seguir estudiando la vida de algunos personajes importantes y relevantes, de los cuales podemos y debemos aprender
muchísimo en la Escritura. La semana pasada estuvimos viendo la vida del rey David, y estuvimos básicamente tomando algunos aspectos muy generales para centrarnos en la declaración específica de parte de Dios que lo llama un hombre conforme a mi corazón. Ese fue el sentido principal o el punto principal que tratamos la semana pasada, entendiendo que hay una historia mucho más grande del rey David. Les dije que el rey David tiene a lo menos 800 citas en las cuales se le nombra en el Antiguo Testamento y cercana a las 60 en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un personaje absolutamente relevante en todo el quehacer. También un personaje, digamos, lleno de contrastes. David fue un hombre que realmente estuvo en los dos extremos, en el extremo de la entrega total a Dios, ¿no es cierto?, y de la bondad, y en el extremo de la crueldad, digamos, del pecado en sí. Y entonces eso lo hace también un personaje tan difícil de poder tratar, y seguramente pueden escribirse muchas cosas y se seguirán escribiendo cosas acerca de David, tanto a favor y en contra, pero lo que a nosotros nos interesa por sobre todas las cosas es qué hizo, o qué nos muestra, mejor dicho, la Escritura, que hizo David, o que vivió David, o que tenía David, ¿no es cierto?, que genera tal magnitud de declaración de parte de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y así es como examinamos algunos aspectos que la Escritura nos muestra acerca del rey David, y que por cierto son aspectos que nosotros como hijos de Dios también debemos imitar. No debemos imitar el pecado, por supuesto, aunque somos pecadores, pero sí debemos nosotros buscar lo que la Escritura nos entrega como argumentos para que Dios haya llamado a David un hombre conforme a su corazón. Hoy día todos nosotros, con la presencia del Espíritu Santo como hijos de Dios, estamos apercibidos de todo lo que necesitamos, como dice el Señor, para la vida y la piedad. No somos perfectos y no alcanzaremos nunca una perfección de esta parte de la gloria, pero sí, ciertamente, nuestra inclinación de vida debiera ser algo que agrade a Dios y que le haga, ¿no es cierto?, también declarar de nosotros que ve en nosotros un hombre, una mujer conforme a su corazón, que está siendo conformado, que está siendo transformado, que está siendo usado bajo los principios y propósitos de Dios. También David nos enseñaba la importancia de no fijarnos en lo externo o aquello que impresiona nuestra vista, sino que ir más allá y buscar aquellas cosas que para el Señor constituyen realmente esas perlas valiosas que quiere encontrar en nosotros por medio de la obra del Espíritu. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un personaje también relevante en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y especialmente en los evangelios de Mateo y Lucas, y nos referimos a María, la madre de Jesús. Colocamos como un título, para poder de alguna manera enfocar el estudio, aprendiendo o imitando o conociendo la humildad de María, la madre de Jesús. Y para eso vamos a tomar un pasaje guía que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de abrir la palabra, tu palabra, Señor, y poder aprender de ella todo lo que tú hiciste en la vida de estos seres humanos, hombres y mujeres, pecadores como nosotros, necesitados como nosotros, Señor, de ti,
pero que de alguna forma tú usaste sus vidas, Señor, y plasmaste la historia de sus vidas en las Escrituras, de manera que nosotros hoy podamos aprender de ellos, Señor, a cómo sujetarnos a ti, Señor, a cómo ser obedientes a ti, a cómo realmente permitir que el Espíritu Santo realice tu obra en nosotros, Señor. Enséñanos por medio de María el día de hoy y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como el rey David constituye un personaje con luces y sombras que hacen que exista división, les contaba yo, incluso en el Israel moderno existe una inmensa división entre los judíos religiosos y los que no lo son, o seculares como se le dice, entre la calidad de personaje que es David para ellos, ¿no es cierto? Todo en Israel de alguna manera gira en torno a el rey David. Les decía, ¿no es cierto?, la estrella de David en la bandera. Existe también un hotel gigantesco que se llama Hotel Rey David, y existen muchas cosas que le recuerdan al ciudadano judío israelita, ¿no es cierto?, la importancia del rey David. Sin embargo, eso de alguna manera es contrarrestado con un pensamiento y una concepción moderna, por supuesto, que cuestiona la participación moral, por así decirlo, de David dentro de lo que es la historia de Israel. Su existencia, por supuesto, es innegable, pero su injerencia, podríamos decir, en la formación de Israel es la que se cuestiona justamente por estas situaciones, como dijimos, tan difíciles de entender como seres humanos, y que en definitiva, de alguna forma, son las que alientan este pensamiento negativo hacia la figura de David. El caso de María no es igual desde el punto de vista que de María no se nos habla de su pecaminosidad, aunque la tuvo. Ella era una mujer, al igual que todos los seres humanos, que venía con pecado y había pecado, que necesitaba ser liberada de esa condición por medio de el mismo hijo que ella traería en su vientre. Existe, ¿no es cierto?, diría yo más que nada una desinformación, existe controversia, y esto sin duda alguna obedece sin lugar a dudas a lo que ha hecho a lo largo de los siglos el catolicismo romano con la figura de María. El personaje María es un personaje fascinante, por lo menos para mí, desde el punto de vista de que cada vez que estudio, y quizás también importante en algún momento que usted lo haga en los idiomas originales, lo que realmente significa el carácter de María. Pese a que de María se habla solamente en alguna parte de Mateo, como dije, de Lucas, y la última aparición que tenemos de María es en el libro de los Hechos, ya cuando la iglesia comienza en la ciudad de Jerusalén, pero pese a eso, los rasgos que la Escritura nos entrega son suficientemente potentes para aprender de ella cómo es una sierva, un siervo de Dios. María, como dije, representa también en el mundo cristiano no católico, diríamos nosotros protestante, por así decir, para darle una diferenciación por lo menos histórica, existe en el mundo cristiano no católico una tendencia a no valorar y no centrarnos en lo que espero centrarnos en una parte el día de hoy, sino que lo que más bien se ha hecho énfasis, y está bien en un sentido, en cuanto a poder desenmascarar lo que Roma construyó a partir de la figura de María, ¿no es cierto? Todo lo que existe de María, que incluso existe una, entre comillas, doctrina, que es la mariología dentro del catolicismo romano, es una cosa absolutamente herética y absolutamente fuera del contexto de la palabra de Dios. No hay absolutamente ningún versículo, salvo uno o dos que son sacados totalmente de contexto y que ni siquiera son aplicables a María, bajo los cuales se sustente toda la doctrina mariana y las consecuencias desastrosas que existen para el mundo en general, especialmente el mundo hispanoamericano. Nosotros estamos permeados por una devoción, entre comillas, a María, pero no es a María, ni siquiera es a María. Es a la
continuación de un ídolo antiguo del mundo greco-romano e incluso más antiguo del mundo babilónico. No voy a enfocarme en eso, no voy a enfocarme tampoco en demostrar que María tuvo más hijos, porque la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Y que María, después que tuvo a Jesús, como dice Mateo, tuvo una vida normal de matrimonio con José, que José no era un hombre anciano, que tenía otros hijos de un primer matrimonio, y todas esas mentiras y babosadas que el catolicismo romano inventó e impuso por la fuerza. Hoy día yo puedo estar dando este sermón, ¿no es cierto? Y quizás si hubiese existido un par de siglos antes, o quizás incluso solamente a principios del siglo pasado en nuestro propio país, me habría costado la vida, ¿no es cierto? Porque la imposición de esta doctrina definitivamente satánica lo que ha hecho es quitar a la María bíblica, a la figura hermosa que la Escritura nos muestra de esta mujer entrañable, ¿no es cierto?, que realmente nos enseña profundamente con su carácter lo que es ser un siervo, una sierva de Dios. Así es que quiero hacer esa introducción y ese alcance, y espero que aquellos que a lo mejor tienen una formación católica romana no tomen esto como un ataque personal. No lo es. Yo estoy atacando una institución que les ha engañado durante siglos, y que si ustedes se toman el trabajo de buscar en lo que es la palabra de Dios, no los dogmas romanos, que son invenciones a partir de la Edad Media en hacia adelante, se darán cuenta que no hay forma de encajarlo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, mi foco no es ese el día de hoy, porque existen muchos estudios, incluso nosotros como iglesia tenemos también estudios relacionados con eso. Mi foco hoy día, hermanos, es hacer justicia a la figura bíblica de María y, como dije, a esta entrañable mujer. Digo mujer, siendo que cuando ella recibe este anuncio era una doncella, y bajo la cultura judía una doncella era una mujer, una jovencita no mayor entre 15 y 18 años. Eso era una doncella. Por lo tanto, los eventos que ella vivió son eventos que de alguna forma podríamos decir nosotros hasta traumáticos, como ella es introducida en el plan de Dios, pese a que fue anunciado por el profeta Isaías que el Mesías, Emanuel, nacería de una virgen. Entonces, lo primero que vemos es la famosa escena del sexto mes, el versículo 26, ahí estamos en Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, Nazaret es una ciudad hasta el día de hoy muy pequeña, una aldea muy pequeña y de muy poca importancia. No se olviden que uno de los apóstoles, cuando es llamado y le dicen que Jesús viene de Nazaret, él dice, bueno, puede salir algo bueno de Nazaret. Entonces hay todo un halo peyorativo, ¿no es cierto?, que existía de esa zona, y no es, entre comillas, malamente, por supuesto, anormal que exista en los distintos países. Muchas veces en los países existen regiones que se creen mejores que otras, ¿no es cierto? Y hablan peyorativamente de eso, ¿ya? Y dice, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María es una forma helénica o una forma griega de llamar, de usar el nombre. El nombre original es Miriam en el hebreo. Miriam, el mismo nombre que tuvo la hermana de Moisés, Miriam. Y en la Peshita, que es la versión aramea, que era también un idioma que se hablaba en el Israel de aquel entonces, es Mariam. Entonces, Miriam, Mariam, Miriam hebreo, Mariam arameo y María griego, ¿ya? Entonces, María, para nosotros que tenemos la traducción griega, es esta doncella que recibe este anuncio, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese, este anuncio es salve, ¿no es cierto? Era una forma de saludar, una expresión muy favorecida, ¿no es cierto? Vale decir que es una persona, es una mujer inmensamente favorecida. Inmensamente favorecida. María fue una doncella ordinaria, favorecida con una misión extraordinaria, nada más y nada menos que ser el vientre que gestaría a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, desde la perspectiva humana. Entonces, muy favorecida, el Señor es contigo, por supuesto, bendita tú entre las mujeres. Claro que sí. Pero ninguno de estos elementos o de estos adjetivos que usa el ángel son sinónimos de sin pecado o de adoración. ¿No es cierto? Cuando nosotros a alguien le decimos, Dios te bendiga, bendito el Señor, ¿no es cierto? El concepto bendito o bendecir es una forma muy antigua que existe de desear para bienes a alguien. Y de hecho es una forma genérica, porque nosotros debiéramos decir, Dios te bendiga, porque la bendición es favor, ¿no es cierto? Que te sea favorable. La pregunta es, ¿ese favor de quién va a venir? En este caso, por supuesto, viene de Dios. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Imagínense, claro que sí. ¿Qué salutación sería esta? ¿Cómo es que el ángel del Señor aparece y le hace un anuncio de tal magnitud como el que viene a continuación? Entonces le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí se revela, ¿no es cierto?, la humanidad de María. ¿Qué significa? Has hallado gracia. ¿Se recuerdan cuando dice que Noé halló gracia delante de Dios? ¿No es cierto? Gracia es un favor inmerecido. Noé no merecía ser salvado del diluvio. María y ninguna mujer sobre la faz de la tierra merecía ser el vientre donde se gestaría Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ella fue favorecida con gracia. Gracia, recuerde usted, es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos. Es algo que Dios extiende a una humanidad caída a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor a María, has hallado gracia delante de Dios, y le comunica a continuación lo que va a suceder. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, aquí viene el primer punto. María experimenta fe. Lo primero que aprendemos de María es fe. Fe en Dios. Fe en el mensajero de Dios, en este caso el ángel. Pese a que el versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Muchos han considerado que esta expresión es una falta de fe. La tratan de asimilar con lo que aparece en 1:18, que es cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, duda de lo que el ángel le dijo. ¿No es cierto? Lo que dice María es, ¿cómo va a pasar esto? Pero no está diciendo que no puede pasar. Lo que está diciendo es, ¿cómo va a ser? Nada más, porque obviamente no conozco varón. ¿No es cierto? Entonces, dice, aquí está. En el versículo 42 al 45 nos ratifica esta fe de María, este creer de María. Este pasaje
se encuentra en la escena en que María visita a su parienta Elizabeth. A su parienta Elizabeth. Y cuando Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, cuando aparece María, ¿no es cierto?, dice que Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, comienza a saltar. Y esto es lo que se expresa en Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y agrega Elizabeth, y bienaventurada la que creyó, y bienaventurada la que creyó, ¿no es cierto? Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth está ratificando que María creyó al ángel. Cuando María le pregunta cómo será esto, ella no está pensando que esto no puede ser. Lo que ella está pensando es cómo va a suceder. ¿Y cómo se ratifica eso? Justamente por el versículo 45, que Elizabeth, parienta de María, dice, bienaventurada la que creyó. La palabra bienaventurada es la misma palabra que usa después Jesús 30 años después, cuando da el sermón del monte, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados. La expresión es una expresión hebraica, ¿no es cierto?, que significa, oh, qué dichoso aquel que es pobre en espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Qué dichosa eres tú porque creíste, María, porque tuviste fe, porque creíste a la palabra de Dios. Entonces, el creer, hermanos, el creer es fundamental, porque el creer implica el segundo aspecto que nosotros rescatamos de María. Quiero que sepa, que recuerde en primer lugar, no que sepa, sino que se imagine que esta escena que nosotros hoy día estamos leyendo después de 2000 años, ¿no es cierto?, que esta escena que ha sido estudiada y que conoce cristianos y no cristianos, millones de personas a lo largo de los siglos han conocido esta historia. Pero cuando los sucesos están ocurriendo, María los vive solo, no hay testigos. De hecho, un ángel le tiene que, por sueño, confirmar a José que lo que le está diciendo María es real. Entonces, vemos que aquí no es que María ni siquiera seguramente sabía que su historia iba a ser contada en la Escritura, rescatada como parte de los evangelios. Entonces quiero que vea eso a la luz de lo que ocurre de una forma prácticamente o absolutamente anónima. Anónima. No hay luces, no hay aspavientos. María no se paseaba por Nazaret, soy la madre del Señor, voy a tener a Dios. No, eso es maravilloso, hermano. Hoy día una persona se sabe un par de versículos de la Biblia y hace aspavientos y otros. Por eso es que está lleno de estos que lo único que quieren hacer es figurar, ¿no es cierto? Y sanar y esto. Y mientras más cámaras hay y que vean, eso, como dice el Señor más adelante, ya tienen su premio, la popularidad de la gente. María no está buscando popularidad, María estaba buscando obedecer a Dios. Obedecer a Dios. La fe de María se expresa en obediencia. 1:38. Ahí mismo en Lucas, la obediencia de María. 1:38. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor. Los católicos pescaron a María, que ella se autodenomina esclava, y ellos por su cuenta la transformaron en reina. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no se está dirigiendo al ángel, ella se está dirigiendo al que mandó al ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, la obediencia de María, la fe de María. Nosotros en Occidente tenemos una concepción griega
¿no es cierto?, que puede separar las cosas. En el pensamiento hebreo, y aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, el pensamiento de los escritores no es griego, es hebreo. La Biblia es judía de tapa a tapa. Entonces, el pensamiento de un judío, cuando hablaba de creer en algo, estaba absolutamente implícito el acto de obrar conforme a esa creencia. Nosotros en Occidente podemos decir yo creo en esto o en tal cosa, pero no vivir conforme a eso. Y eso ha también destilado hacia la iglesia, donde podemos hacer declaraciones bíblicas, cantar declaraciones y verdades bíblicas y no vivir conforme a ellas. Esa dicotomía se produce en la vida de nosotros como iglesia. Y es eso lo que tenemos que aprender, en este caso, de María. María es un ejemplo de fe, de creer lo que Dios dijo. Es un ejemplo de obediencia. Lo digo separado, pero en la mente de María no existía lo uno separado de lo otro. La obediencia. De hecho, en Santiago, capítulo 2, esto produjo mucha controversia en la mente occidental. De hecho, Lutero quiso sacar este versículo o eliminar el libro de Santiago en la Biblia. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a la separación de la fe y la separación de las obras, ¿no es cierto? Entonces, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 26. Hace toda una descripción entre la dicotomía que existe o lo imposible que resulta para alguien verdaderamente nacido de nuevo, creer y no hacer, ¿no es cierto? Y termina diciendo el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así la fe sin obras está muerta. María recibió el mensaje del ángel. María creyó la palabra de Dios y María ofreció, como dice el libro de Romanos, su cuerpo inmediatamente en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice Romanos 12:2. ¿Ya? María no dijo, ya, pero no se negó, creyó, aceptó, dispuso su vida a esto. Esto, hermanos, esta obediencia no era gratuita. No era que ella iba a llegar donde José le iba a contar lo que le contó sin consecuencias. Una jovencita entre 15 y 18 años, como diríamos el día de hoy, con toda la vida por delante, ¿no es cierto? En un momento determinado, en una escena en la cual no tiene testigos del ángel, no tiene testigo de nada. Va donde su esposo o su prometido, en este caso. Dice Mateo que José, cuando la escuchó, dijo chulo. Él no pensó esto, nada. Él dijo, bueno, es tan jovencita, ¿cómo la voy a condenar? Si la aldea se enteraba de esto, ella iba a morir apedrada. ¿Apedrada se dice? Apedrada, muchas gracias. Iba a morir lapidada, esa es la palabra en realidad que usa, que era lo que se imponía por el acto de adulterio. El Antiguo Testamento condena al adúltero y a la adúltera, ¿no es cierto? Pero en este caso había una sola parte que había cometido, entre comillas, a los ojos del mundo, adulterio. Bueno, José trata de hacer eso y recibe el sueño que en definitiva le confirma el hecho
de que efectivamente María decía la verdad. María arriesgaba todo esto, hermanos. Quiero decirles que entre el compromiso y el desposorio, vale decir, en que se consumara el matrimonio propiamente tal, podía pasar entre 3, 6 o un año. 3 meses, 6 meses, un año. Por lo tanto, en algún momento a María se le debe haber notado la guatita, porque no dice ahí que José al tiro dijo ya, no, dice tómala por mujer, tómala por mujer. Pero eso podría haber pasado un tiempo. María, siendo una niña, pudo haber tenido síntomas de embarazo, porque Jesús se desarrolló como un niño normal, un niño normal. Entonces, vemos que ella, a pesar de todas estas posibles consecuencias, a pesar de lo que significaba que la noticia se filtrara en una aldea tan pequeña, donde iba a ser apuntada seguramente, piensen todo lo que eso significa. Piense todo lo que eso significa. Y por sobre todas las cosas, la condena de muerte que podía aplicársele a lo que supuestamente era un acto de adulterio. Bueno, a pesar de todo eso, María dice en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor, he aquí, no tengo nada que decir, no tengo nada a qué retenerme, soy un esclavo, soy una esclava, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo te pregunto, ¿tú crees que María no tenía sueños como mujer que se va a casar? Bueno, no sé hoy día, pero en ese tiempo había sueños también. Cuando yo me casé también. Ella no pensaba a lo mejor, llevémoslo a nuestro tiempo, enamorada, ¿no es cierto? Casarse, formar una familia, ¿no es cierto? Desarrollarse como familia. Eso, hermanos, también estaba en el corazón de María y de cualquier mujer en cualquier época y de cualquier hombre que ama a su mujer y quiere casarse con ella. Entonces, todo esto, de alguna manera, y estoy hablando humanamente, se trunca con este anuncio. María podría haber dicho, ahí hay una tal Juana, esa sí que es buena. Yo soy una alpargata al lado de ella. ¿Cuántas veces nosotros nos disponemos a que Dios realmente, he aquí el siervo del Señor, haz conmigo lo que quieras, pero déjame primero terminar mi carrera, déjame primero esto, déjame primero esto, déjame primero esto, déjame primero. O una parte y no la otra. Dios no significa que te va a ser el infeliz más grande del mundo. No, ese es el pensamiento que Satanás nos mete en la cabeza de creer que si nos entregamos a Dios. Yo conozco jóvenes que me dicen, no, tío, si yo sé que es la verdad, pero mire, yo más o menos cuando tenga 40 años me voy a convertir, voy a volver a la iglesia. Porque tienen la idea de que esto es casi la condena en vida más espantosa de no perderme todas las maravillas del mundo. Por Dios, qué maravilla. Vivimos en una posilga humana. Esto es una basura. Nosotros lo que tenemos que hacer es sobrevivir en medio de la basura. Y el mundo se ha dado cuenta de eso hace mucho rato. En todo sentido. No nos dejemos llegar por los destellos de luces que de repente Satanás tira por aquí y por allá. No. Esto está terrible y va a empeorar. Y va a empeorar. Por eso Jesús sigue siendo la única piedra angular de salvación y a través del cual podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz y un día, no muy lejano, vivir en la gloria con Él para siempre. La verdadera gloria. La verdadera gloria. Bueno, María está lejos de ese tiempo, está lejos de ese momento, vive en un ambiente absolutamente machista. La Biblia no es machista, pero el ambiente fariseo lo era, ¿no es cierto? Y sin embargo ella ofrece igual en obediencia su vida, su vida. También María nos enseña, y debemos aprender de ella,
que pese a su juventud, ella era una conocedora de las Escrituras. Quizás nunca nos habíamos detenido en esto, pero María era una mujer que conocía la Escritura. El famoso capítulo 1, el famoso versículo 46, después que María recibe estas palabras de su parienta Elizabeth, ella dice en el versículo 46, 1:46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Ahí está situando 1 Samuel 2:1, que es el canto de María. Perdón, Ana, muy bien. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Ana, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Ana no podía tener hijos, todo, y ella es la madre de Samuel. Entonces cita el canto de Ana. Mi espíritu, versículo 47, se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. ¿Cómo puedo transformar a María en reina del cielo? Qué mentira más grande, qué cosa más absurda. Cuando ella necesitaba salvación igual que todos los seres humanos nacidos después de Adán y Eva. Porque ha mirado los méritos, la santidad, la inmaculada concepción, todas estas invenciones. ¿Qué miró? Ese Salvador, la bajeza de su sierva. María sabía su condición de pecadora, sabía su necesidad de salvación, conocía el plan mesiánico, y ese Mesías iba a nacer de ella humanamente. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, qué dichosa, por todas las generaciones. Por supuesto que sí. Qué honor más inmenso y único que ser la madre terrenal de Jesús, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. Todo eso está en la Escritura. Todo eso está en la Escritura. Y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Está citando Génesis 17 ahí. Entonces, este canto que el catolicismo romano le puso el Magnificat, ¿no es cierto? No es el Magnificat, es un reconocimiento escritural, ¿no es cierto? Escritural de María. Es una oración, es un clamor, pero no basado en sus emociones, basado en la Escritura, reconociendo que es pecadora, reconociendo que Dios es su Salvador, reconociendo el poder de Dios, reconociendo lo que Dios hizo en la antigüedad con su pueblo, reconociendo las promesas de Dios para con Israel por medio de Abraham. Todo eso está en estos pasajes. Todo esto está en estos pasajes. María manejaba las Escrituras y sin duda sabía lo que Isaías dijo acerca del nacimiento del Mesías. Con toda seguridad ella se vio siendo esa virgen, profetizada 8 siglos antes, que sería ella. Pero ella no salió a la calle y esto está viviéndolo en el plano de la intimidad con una parienta, una mujer añosa que resultó embarazada, también de forma milagrosa, pero no por el Espíritu Santo, sino por su esposo. Ambos ancianos. Entonces, vemos el tercer punto, que es la humildad de María. La humildad real. Todo esto está ocurriendo en el plano del más absoluto anonimato. Es algo que Dios plasmó en la Escritura por medio del Espíritu Santo, pero es algo que nos muestra que María no necesitaba el reconocimiento de la gente, no necesitaba nada más que ser fiel a Dios.
Esto es lo cautivante del personaje María. Porque en últimos términos el rey David llegó a ser un rey. María era una mujer común y corriente, y lo fue siempre. Nunca ella hizo, dijo o pretendió sobresalir o usar tremendo favor de Dios para sobresalir o sentirse o hacerse ver mejor que otras. Considere eso, hermano. Considere eso, hermana. Todos nosotros somos salvos por gracia. Todos nosotros seguramente hemos recibido dones. Todos nosotros. ¿Cómo los usamos? ¿Para quién los usamos? ¿Cuál es el propósito? No veo eso en el personaje María que estamos analizando el día de hoy. No veo que acapare algún tipo de alabanza por causa de lo que el Señor está haciendo en ella. Veo un corazón derramado en la intimidad a Dios, en el anonimato para el mundo. No hay testigos de esto tampoco. Después no va a haber testigos, o los testigos que van a haber del nacimiento del Mesías van a ser algunos animales y algunos pastores. Entonces yo quiero que vea la humildad detrás de esto. Por eso dice el Señor: sé humilde o humíllate, y si es así, yo te voy a exaltar a lo que sea, pero no lo que yo tengo en mi mente como exaltar. No me va a ser el gerente general, no. Exaltar delante de Él. María está siendo exaltada delante de Dios. Dios mandó al ángel Gabriel. No mandó al ministro del Interior. Mandó al ángel Gabriel a darle este anuncio. Para Dios esto es, en el cielo hay expectación. En el cielo hay expectación, en el cielo están pendientes de lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo va a ser esto? En la tierra nadie tiene idea. Entonces tú tienes que decidir, y yo, realmente decidir para quién voy a hacer las cosas. Para el aplauso del mundo, para que la gente me vitoree, para que la gente esto me reconozca, mis derechos, esto, lo que hice, esto, o hacerlo realmente para Dios, sabiendo que en el cielo Dios dice que Él no olvida ninguna de las cosas que sus siervos hacemos para su causa. ¿No es cierto? Tú sabes que yo conocí, voy a hacer un paréntesis porque se me vino a la mente, y no quiere decir espíritu me lo trajo, mentira, esto se me vino a la mente porque tampoco es muy espiritual, porque además es un ejemplo terrible de cómo algunos, no todos, y quizás no muchos, pero con tal potencia sus barbaridades. Una vez se quiso traer a en los inicios míos como cristiano, ni siquiera era pastor, se quería traer a un predicador muy relevante de Centroamérica, milagrero y toda la cuestión. Uno era pajarito nuevo, entonces todo era como nuevo, todavía no tenía un conocimiento. Bueno, finalmente se recibió un fax en ese tiempo del ministerio que él tenía, que tenía que juntarse, escuchen bien, sobre 10.000 personas. Había un monto de plata que había que asegurar en dólares, o sea, había que hacer el traspaso. Había que tener, desde ahí yo, empecé como tiqui. Porque por menos de eso no vienen. Y todavía sucede. Entonces, ya ahí los primeros golpes en la rueda dentada, ¿no es cierto? Esto de las multitudes, no. Dios trae a la gente. Mis ovejas oyen mi voz. Tu misión y la mía es ser un fiel parlante de la voz de Dios. No inventar cosas, no tener estrategias para atraer gente. No, ser fiel a Dios.
y Él traerá a los que tiene que traer. No necesitamos nosotros ni publicitar, no. Nosotros necesitamos expandir el mensaje de Dios puro, hacer el llamado de Dios puro. Y Él es el que trae a sus ovejas. Nosotros tenemos la bendición de ser el parlante de Dios en ese sentido. Entonces María era una conocedora de las Escrituras. Colosenses 3:16. El apóstol Pablo, un par de décadas después, inspirado por el Espíritu Santo, reafirma esto, hermanos. Esto es lo que tiene que morar en abundancia en nosotros. Esto es lo que tiene que morar en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que profundizar y nosotros tenemos que escudriñar. La Biblia nos sigue hablando y vamos, a medida que va pasando el tiempo, descubriendo más belleza en la Escritura, y Dios nos va hablando con mayor potencia, nos va hablando más claramente. Daniel dijo: en el final de los tiempos los entendidos resplandecerán, tendrán todo el plan de Dios ya terminado desde el punto de vista de su divulgación, no de su cumplimiento, pero resplandecemos. ¿Por qué? Porque podemos entender por medio del Espíritu Santo. Pero no basta con una lectura somnolienta un par de minutos antes de acostarse, no basta con la lectura pensando en otra cosa. Tiene que haber una concentración, tiene que haber una dignificación, y no se lo tienes que decir a nadie. Uy, yo mira, dedico 5 horas al día en estudiar la palabra, y yo, mira, me voy a un subterráneo y ahí oro y me derramo. No, eso es, sigue el ejemplo de María, anónimo. El mundo tiene que ver mis frutos, tus frutos, no el proceso. El proceso es individual con Dios. El proceso es individual con Dios. Entonces, porque a veces queremos nosotros, otra vez, reconocimiento. Reconocimiento. Seguimos. Entonces dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Fíjese, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Una vez que estamos con la palabra de Cristo en abundancia morando en nosotros, entonces podemos ser enseñados y exhortados unos a otros, porque esto tiene que ver con la iglesia. Porque yo no estoy aprendiendo más de Dios para mí solamente, estoy aprendiendo más de Dios para mí, para ti, para todos nosotros. Y tú aprendes de Dios para ti, para mí. Tiene que ser de beneficio. Esto no es una competencia intelectual ni una competencia académica. Esto es conocer a Dios por medio de su palabra y usar lo que Dios nos está dando para edificar en otros, para ser edificados por otros, para corregir a otros, para ser corregidos por otros, para actuar con sabiduría. Y por supuesto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero primero la palabra de Cristo tiene que estar en abundancia en mí. Tiene que haber ese proceso. Entonces María era una conocedora de la Escritura. María era una mujer humilde. María, ¿no es cierto? Finalmente, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, la última alusión bíblica a María. ¿Cómo la encuentra? Ya Jesús resucitó, ya Jesús ascendió, ya Jesús cumplió su propósito terrenal. Y Hechos capítulo 1, versículo 12. Esto es posterior a la ascensión de Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, una miembro de la iglesia, una mujer, ¿no es cierto? Quizás a esta altura, por supuesto, ya una mujer madura, una mujer capaz de entrenar a otras mujeres, pero sujeta a los apóstoles. Sujeta a los apóstoles. Ella no era una autoridad desde el punto de vista de la estructura de esa iglesia. Era una autoridad espiritual como la debemos ser todos aquellos que tenemos tiempo en el Evangelio y que debemos ser de alguna manera también referentes para aquellos que están comenzando y aquellos que llegarán. Entonces, me encanta esto porque vemos a María perseverando junto con los demás en oración y en ruego. Y dice después que perseveraban en, ¿qué cosa? La palabra de Dios, en los apóstoles y profetas. En estos primeros años del libro de los Hechos, la Biblia que la iglesia tenía era el Antiguo Testamento. Le he dicho muchas veces, lea el Antiguo Testamento, entiéndalo. Se le va a abrir un mundo inmenso al entender mejor el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Entonces, resumiendo, María es un ejemplo de siervo de Dios. Una mujer llena de fe, una mujer obediente, una mujer que sabía y conocía la Escritura, una mujer dispuesta, una mujer que no se enfocaba en ella, una mujer humilde, una mujer que realmente sirvió al Señor Jesús. Su Hijo, mientras estuvo en esta tierra, su Señor, ¿no es cierto?, a partir de su ascensión. Su Hijo y su Señor en el ministerio público de Jesús, su Señor a partir de la ascensión de Jesús. Por eso es que Jesús en la cruz, siendo un hijo humanamente hablando responsable, le transfiere la responsabilidad de cuidar a esta mujer a Juan. Juan, ahí está tu madre, hazte cargo. De ahí surge la idea, porque no hay ninguna comprobación histórica en realidad de peso, de que María, lo que sí es claro, que Juan se hizo cargo de ella, de que María pudo haber acompañado o Juan habérsela llevado a Éfeso, donde desarrolló gran parte de su ministerio. Pero no lo sabemos. Y es probable que haya sido así y es probable que a lo mejor murió en Éfeso. No lo sabemos. Pero el tema es que lo que nos muestra la vida de María es justamente estos puntos. Podemos tener muchos más, podemos profundizar en cada uno de ellos. Pero esa es la enseñanza, hermanos, que el catolicismo romano ha velado por causa de la idolatría que construyó a partir de este personaje llamado María. Una mujer entrañable, un ejemplo en todo el sentido de la palabra y sobre todas las cosas. María, me faltó decir esta parte, todo lo que se decía de ella, ¿no es cierto? Recuerde, estoy tirando esto al vuelo porque hay mucho más, por supuesto. Cuando va al templo a circuncidar a Jesús, este va a ser rey. Simeón y después Ana, ¿no es cierto? Y ella, ¿qué dice? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Nos dijo, ¿en serio? Como por ejemplo, ¿se acuerdan la mamá de los dos discípulos? Cuando va donde Jesús y le dice, Señor, te pido que en tu reino, cuando comience a reinar, mi hijo Juan esté a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Porque si ellos están gobernando contigo, yo estoy segura. No, María no, nada. Ella dice, todas estas cosas las guardaba en su corazón. Fue humilde, discreta, sin aspavientos al momento del nacimiento de Jesús y fue humilde, sujeta ante ver a su hijo colgando en esa cruz. Ella conocía el plan y guardó todo en su corazón. Su dolor, su impotencia, todo
Entonces, ¿hay mucho que aprender de María? Por supuesto que sí. Hay mucho que desmitificar de María, de sacarla de esa posición idólatra espantosa en que la ha tenido el catolicismo romano y la sigue teniendo, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Y se lo decimos de todo corazón, con toda humildad y con todo el amor de Dios. El Señor Jesucristo dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo lo invito a que, si usted no es cristiano, examine la verdad de Dios, no lo que le diga el clero romano, no lo que le diga ni siquiera yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra y en esta hora en especial por el ejemplo de esta mujer entrañable, nuestra hermana María, que vivió en condiciones difíciles, que su vida fue una vida de sacrificio en muchos sentidos, Señor, desde el momento previo a su matrimonio, luego el poder ser madre de nuestro Señor Jesús, el criar a otros hijos e hijas, Señor, en medio de Jesús, el tener que guardar tantas cosas en su corazón, seguramente llevándolas en oración solamente a ti, Señor. Ayúdanos a aprender de ella, porque este siglo XXI, tan loco y enfermo que vivimos, Padre, necesitamos volver a aquellos personajes, a aquellos hermanos y hermanas que en tu palabra nos muestran cómo vivir en medio de una generación maligna y perversa, enfocados y dedicados a ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a compartir la cena del Señor, recordando que Jesús, el Hijo de Dios, nació humanamente, comenzó su vida humana en el vientre de María. Jesús, seguramente y con toda certeza, porque él no cometió pecado, fue un hombre que honró a su madre, que cuidó de ella, y cuando llegó el momento de comenzar su ministerio, él dejó su rol de hijo para asumir su rol propiamente tal de predicación, de enseñanza y de cumplir aquello a lo que había venido. No puedo imaginar el dolor de María al ver a Jesús colgando en la cruz, al escuchar su agonía, al no entender completamente lo que estaba sucediendo. Las emociones turbulentas que hacen que uno no piense muchas veces bien. Pero ella se mantuvo ahí y estuvo a los pies de ese hijo, desangrándose por causa del pecado en el que estaba incluido también ella. María sabía también que para que ella pudiera alcanzar salvación y vida eterna, el pecado tenía que ser borrado. Y el único que podía hacerlo era ese hijo que estaba colgando en esa cruz. El Señor Jesús, la noche previa a que esto sucediera, compartió una última cena con sus discípulos, una cena pascual. Y él, al finalizar esta, tomó 2 implementos muy ordinarios, muy comunes: un poco de pan y un poco de vino. Y a través de estos 2 elementos simbolizó el nuevo pacto, ese pacto que ya no sería en la sangre ni el cuerpo de animales, sino que en su propia vida. Como dijo Juan años antes: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, porque este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Luego tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban, porque esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Señor Jesús, hoy, cientos de años después, Señor,
de estos eventos, nosotros volvemos a recordar tu muerte por nosotros, Señor, que en esa cruz estaba gestando la paga total y definitiva de nuestra pecaminosidad y de nuestra condición que nos separaba de Dios. Por eso, Señor, tú eres el único mediador entre Dios y nosotros. No hay otro Padre. María no lo es, Señor. María también recibió la gracia de la salvación por medio de esta muerte. Sus pecados fueron perdonados porque tú derramaste su sangre, tu sangre, Señor, también por ella, y así también por cada hijo e hija de Dios a lo largo de los siglos. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo a dar la dimensión correcta a este personaje entrañable, a esta hermana nuestra María, así como a todos aquellos, Señor, que nos han antecedido en este caminar desde el polvo a la luz, Señor. Del polvo a la gloria, Padre, porque venimos del polvo, pero no volveremos al polvo, Señor, sino solamente nuestro cuerpo, porque nosotros vamos rumbo a la gloria y es gracias a ti. En tu santo nombre. Amén. Siendo en forma de Dios y de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh.
siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Bien, hermanos, quiero recordarles los anuncios para esta semana. Les recuerdo que durante todo el mes de febrero todas las actividades están suspendidas, ¿no es cierto?, a excepción de lo que es el estudio bíblico del día miércoles a las 20 horas, pero recuerde que de forma presencial tenemos nuestra oración congregacional a las 19 horas. Si usted desea participar en la oración y en el estudio, le pedimos que se inscriba en la iglesia, al teléfono que ya se ha entregado, o WhatsApp, o correo, ¿no es cierto? Cualquiera de esas vías, usted se puede inscribir para el día miércoles. Hasta aquí tenemos, ¿no es cierto?, un aforo de 10 personas. Así es que la gran mayoría seguramente, por supuesto, lo verá, espero, a través de la página, ¿no es cierto?, o de YouTube. También recordarles que usted puede escuchar, se me iba. Tenemos oración también virtual el día miércoles a las 9:30 de la mañana y a las 16 horas, ¿ya? Entonces tiene también la oportunidad de orar virtualmente el día miércoles. Recuerde usted que antes teníamos los turnos aquí en la iglesia. Hoy día solamente podemos tener el turno de las 19 horas, pero también es una oportunidad, si no puede asistir, de reunirse con otros hermanos y hermanas a orar. El día jueves se sigue transmitiendo a través de la radio Pinamar por todo el mes de febrero el estudio del Evangelio de Mateo que hicimos con nuestro hermano Andrés Bodini, tanto el día lunes a las 22 horas y el día jueves también a las 22 horas, ¿ya? Las transferencias o aportes, ofrendas, compromisos, ¿no es cierto? Usted puede hacerlos a través de la información que se está entregando en la pantalla. ¿En la pantalla? ¿En la pantalla? En la pantalla. Ahora sí. Eso, perfecto. Entonces, ahí está la información. Usted la conoce ya, ¿no es cierto? Si habitualmente es un hermano, una hermana que tiene un compromiso económico con su congregación, con su iglesia. Entonces, para aquellos que a lo mejor lo van a hacer por primera vez, ahí están los datos. O, en su defecto, también usted puede entregarlo de manera habitual, como se dice, ¿no es cierto?, en nuestra secretaría de lunes a viernes a entre las 15 y las 19 horas. Bien, no tenemos más anuncios. Ok, entonces vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por este servicio que podemos brindar a nuestra hermandad. Te rogamos, Señor, tú puedas hablarnos por medio de la palabra expuesta, que podamos cantar, Señor, esas alabanzas tan hermosas que mis hermanos entonan con un corazón conocedor de tu palabra y por sobre todas las cosas, Señor, fiel a ella. Te pido por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que nos ven a través de esta señal, aquellos que son nuestros hermanos aquí en la iglesia, sus familias, Padre, y también aquellos hermanos que están en otras regiones, en otros lugares de nuestro país y también fuera de nuestro país, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. Permítenos volver a reunirnos pronto, Señor, que podamos recuperar, Padre amado,
aún de mejor manera, Señor, lo que ha sido el tiempo en que no hemos podido estar juntos, Señor. En tus manos está todo. Sabemos, Señor, que se hace cada vez más difícil, pero somos tu pueblo, Señor. Y tú eres quien tiene cuidado de nosotros y eres tú, Señor, quien abrirá esas puertas también. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará. Más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. Él triunfó, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, vivo está, es poderoso. Vivo está, es poderoso. Vivo está, es poderoso. Muy bien, hermanitos, nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana. Amén.